This meeting is being recorded. Hola a todos, mi nombre es Dolores Dimas, soy la coordinadora académica del Máster en Gestión Ambiental y Energética de UNIR y quiero daros a todos la bienvenida a este ciclo de conferencias para tratar el tema de mayores y digitalización. En concreto, hoy vamos a tener esta mesa redonda que trata sobre, como tenéis aquí, realidades y perspectivas en cuanto a la digitalización de las personas mayores. Este ciclo de conferencias se ha promovido por parte de dos cátedras que tenemos aquí en UNIR, la Cátedra de Telefónica UNIR y la Cátedra AENOR UNIR. Para conocer un poco más estas cátedras y entender, digamos, el por qué, ¿no? Tiene relación estas cátedras con la temática de hoy, tenemos a los directores de ambas cátedras que están enmarcadas dentro del Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativas de UNIR. En la Cátedra Telefónica UNIR tenemos con nosotros a Natalia Padilla. Natalia, gracias por estar esta tarde con nosotros y me gustaría que presentases tú misma a la cátedra para saber cuál es su objetivo y qué tipo de actividades desarrolláis en ella. Muy bien, muchísimas gracias, Dolores. Pues la Cátedra Telefónica UNIR es sobre sociedad digital y educación, con lo cual el objetivo principal que podríamos decir que tenemos es pues, estudiar, sensibilizar e investigar los entornos digitales y todo lo que ello conlleva. Cuando hacemos todo eso, queremos también, pues, aunque de forma general, pero también más particularmente, ver cómo eso impacta tanto en la educación como en la sociedad en general. Para poder hacer eso, pues necesitamos hacer algunas cosas más, ¿no? Pues investigamos en las TIC cuál es su papel dentro de ese proceso de digitalización, cómo pueden mejorar los procesos educativos y la sociedad en general, y cómo las metodologías de enseñanza y aprendizaje se ven influenciadas o pueden influir en estas tecnologías. También apoyamos la producción de recursos educativos y divulgativos, pues tanto desde la parte educativa como de la parte tecnológica. Y esto viene muy de la mano de la educación abierta. Para hacer todo eso, pues llevamos a cabo diferentes actividades que vamos promocionando pues, a lo largo de todo el curso por medio de nuestro Twitter y en particular del Twitter de UNIR IT. Hacemos actividades de formación, ensayamos alguna metodología o algunas herramientas con proyectos de innovación. También asociamos publicaciones científicas a la cátedra con las cosas que se van desarrollando y las cosas que vamos encontrando, actividades de comunicación como esta y luego también pues para llevar muy de la mano lo que hacemos en la academia con lo que hace la empresa, llevarlo a la sociedad, pues también establecemos convenios de prácticas de empresa, redes de excelencia y también participamos en todas las actividades de la red de cátedras de Telefónica, en la que participan, si estoy diciendo el dato de memoria, si no me equivoco, son 26 universidades dentro de España. Con lo cual intentamos estar todos bastante conectados para tener una línea de actuación que esté, como digo, en línea, en este caso con la digitalización, con las acciones de la empresa y con la sociedad. Fenomenal, muchas gracias por tu explicación. Y vamos a conocer entonces la otra cátedra, la cátedra AENOR UNIR, y para ello tenemos con nosotros a Javier Reiner, que es su director. Javier, gracias por estar aquí y como en el caso de Natalia, por favor, preséntanos tú esta cátedra, cuál es el objetivo y qué tipo de acciones realizáis. Muy bien, muchas gracias, Dolores. Nada, antes que nada, agradeceros a todos los que nos acompañáis, tanto en Latinoamérica como en España y Europa. Así que buenos días en Latinoamérica, buenas tardes a los que nos acompañéis ahora en directo. Y antes que nada, antes de vender un poco todas las bondades de la cátedra, hoy la verdad que me resulta un día bastante especial porque fijaros que combinamos ¿no? una acción conjunta entre dos cátedras dentro de lo que es UNIR-ITED, que presentaba al principio Dolores y que lidera Daniel Burgos. Bueno, pues para mí, ¿no? un momento, como decía, interesante, sobre todo porque Natalia no comenzó con una idea
que la verdad yo creo que tenía un impacto tremendo, ¿no?, en este compromiso con las personas mayores, y a partir de ahí, y enlazando un poco con todo lo que hacemos, ¿no?, de fomentar el conocimiento de los estándares y su aplicabilidad, buscar nuevos estándares y sobre todo buscar esa comunicación, ¿no?, que sea una ventana de comunicación entre universidad, empresa y sociedad, pues resulta que AENOR bueno, pues también estaba liderando esta parte que nos parecía tan interesante y de hecho recientemente lanzaba una certificación del compromiso con la inclusión de las personas mayores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues era el tándem perfecto para presentar hoy esta cuestión y de camino comentar un poco estas cuestiones que hacemos, ¿no? Y dentro de las posibles acciones que intentamos llevar a cabo, pues fundamentalmente, y en línea con lo que me comentaba, que hay un componente muy fuerte de divulgación, ¿no? Es decir, en el ámbito de la universidad, a través de los grupos de investigación, pues se investiga, ¿no?, muchas veces en cuestiones muy particulares, muy de nicho, y aquí lo que tratamos es de divulgar, ¿vale? Y en ese sentido, espero que hoy la sesión os parezca interesante, fundamentalmente porque, ya digo, ¿no?, combinamos tecnología, digitalización, certificación, normas y todo en un ámbito que yo creo que con los ponentes que tenemos hoy como invitados nos pondrán ¿no?, algunas cuestiones que nos harán pensar muy encima de la mesa y por tanto, pues nada, de una forma transversal comentaros pues fundamentalmente que la cátedra va buscando estas acciones de formación, divulgación, mostrar también líneas de investigación que hacemos y contarlas y evidentemente también dado que, ¿no?, en este foro online pues buscar esa vertiente también internacional, ¿no? Así que nada, espero que disfrutéis de la sesión de hoy y nada, por mi parte brevemente estarán las cuestiones que quería comentaros, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación y por tu explicación. Y bueno, pues yo creo que ahora que conocemos las cátedras un poco más de cerca, podemos entender, pues eso, ¿no?, la apuesta de UNIR, obviamente, en cuanto a la digitalización en el ámbito educativo, puesto que nosotros ya nacimos como una universidad online, pero sí que es cierto que, sobre todo a raíz de la pandemia, esta digitalización, ¿no?, tuvo una explosión, un boom, una necesidad, ¿no?, de digitalizar, no solo en el ámbito de la educación, sino en el ámbito también empresarial y social en general, ¿no? Eso realmente, bueno, pues llevó a que se pusiese encima de la mesa un problema en cuanto a la exclusión social que podían vivir las personas mayores, ¿no?, como parte de la sociedad, ¿no?, y que uno de nuestros ponentes pues, nos explicará perfectamente. Entonces, bueno, seguro que todos tenéis en mente esa campaña, ¿no?, de Carlos San Juan, un jubilado valenciano de 78 años que empezó, bueno, pues con el eslogan de soy mayor, no idiota, ¿no?, queriendo reflejar esa brecha, ¿no?, que existía entre bueno, pues las personas mayores que necesitan pues a lo mejor de una formación más especializada para poder, bueno, pues realizar tareas que son cotidianas, ¿no?, como por ejemplo ir a un banco o enfrentarse a su empresa de seguros, etcétera. Entonces, desde esta problemática que queremos, por supuesto, poner sobre la mesa, pero también en esta mesa redonda queremos también contar pues, las acciones, ¿no?, que se están dando para pues, solventar esta brecha o esta exclusión digital. Y para ello, bueno, pues contamos con 3 ponentes de excepción que os voy a presentar. Empiezo por don Carlos Martínez, licenciado en Filología Hispánica, con 30 años de experiencia en el tercer sector, ha dirigido ONGs en los ámbitos de la educación no formativa, la cooperación, el consumo y en la actualidad también con personas mayores. También ha participado en la puesta en marcha de varios programas de atención social, educación, sensibilización y difusión. Y desde 2007, bueno, pues trabaja en la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, Mayores UDP, desarrollando diferentes tareas de gestión en diferentes proyectos sociales, formación, diseño y diferentes estrategias. Carlos, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, y enseguida, bueno, pasaremos a las charlas, a la difusión de las preguntas. Por otra parte, desde la Fundación Telefónica nos acompaña doña Silvia Movellán. Ella es licenciada
en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Pontificia de Salamanca, especialista en comunicación corporativa y acción social, cuenta con 7 años de experiencia en agencias internacionales. En 2014 se incorpora a la Fundación Telefónica en la gestión de proyectos sociales, en concreto en la innovación y la transformación digital del tercer sector y el voluntariado corporativo, y actualmente es jefa de innovación y acción social en la Dirección de Acción Social y Voluntariado del Grupo Telefónica. Muchas gracias, Silvia, también, y bienvenida, y gracias por acompañarnos en esta sesión. Y por parte de AENOR contamos con la presencia de don Sergio González, licenciado en Biología Ambiental y máster en Política de Medio Ambiente de la Unión Europea. Es especialista en el diseño, desarrollo y lanzamiento de nuevas soluciones integrales en el ámbito de la evaluación de la conformidad como respuesta a necesidades sociales o sectoriales. Ha desarrollado modelos de calidad en temáticas relacionadas con la calidad, la sostenibilidad o seguridad en ámbitos como la prestación de servicios a clientes, usuarios y ciudadanos, y en la actualidad es coordinador de marketing estratégico en AENOR, participando en el desarrollo de diversas soluciones que AENOR lanza como respuesta, ¿no?, a preocupaciones sociales, y en concreto destaca su participación en el desarrollo de la certificación compromiso con las personas mayores, que ha trabajado de manera directa. Así que también muchas gracias, Sergio, por acompañarnos y bienvenido. Bueno, pues empezando ya con la temática que nos acompaña y para dar la palabra a nuestros invitados, bueno, pues quería lanzar un primer bloque de preguntas, más enfocado en este caso a Carlos, aunque obviamente los tres podéis intervenir, ¿no? Un poco es lo que comentamos en la presentación, en esta diapositiva. Desde tu perspectiva, Carlos, esta brecha digital en los mayores, ¿cuándo surge? ¿Surge a raíz de la pandemia o era algo que ya estaba pero no se conocía, o se ha acentuado y realmente es ahora cuando se le ha dado visibilidad? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Natalia, Javier, María Dolores, y por supuesto a todas las personas que habéis tenido la deferencia de conectar esta tarde, porque creo que este rato puede ser muy interesante y evidentemente dialogar sobre estas cosas pues realmente siempre es buscar soluciones y apuntar a solventar las necesidades de las personas, ¿no? Respecto a la pregunta que me comentas, las entidades de personas mayores venimos ya desde hace muchos años viendo este bache, esta dificultad que tienen las personas mayores a la hora de enfrentarse a lo que llamaban entonces las nuevas tecnologías, ahora se llama las tecnologías de la comunicación y la información, pero básicamente aquí nosotros en nuestra organización venimos trabajando desde el año 2008-2009 el tema del acceso a la sociedad digital, a la sociedad de la información. Antes que nada me gustaría, sobre todo por romper un poco estereotipos, ¿no? Cuando hablamos de las personas mayores, y evidentemente y socialmente es uno de los colectivos que por edad está más estereotipado, decir que las personas mayores es un colectivo que, como toda la población, es tremendamente diversa, ¿eh? Es decir, existen muchas capacidades, existen diferentes situaciones, no se puede homogeneizar, y desde luego dentro de las personas mayores, que bueno, cada vez está el debate en cuanto desde dónde empezamos a llamar a una persona que es persona mayor, porque bueno, pues 65, 60, 55, las cifras van variando, ¿no? Se habla de senior, se habla de las personas que estamos ya muy cerquita de la jubilación, ahora pues está el ingreso al mundo de la jubilación, pues de lo que llaman la generación de los boomers o los baby boom, y sin embargo, bueno, pues podemos observar que la cultura que hemos recibido, las prácticas laborales que hemos tenido, el entorno en el que nos hemos desarrollado, pues son muy distintos cuando hablamos de personas, por ejemplo, mayores de 75 o de 80 años, a personas que, por ejemplo, ahora pueden tener 60, 65 o incluso 70 años, ¿no? Entonces, simplemente colocar el foco en que no podemos homogeneizar. Realmente las personas mayores han accedido a la sociedad de la información. Después os enseñaré un par de imágenes muy significativas de manera masiva en los últimos años, pero sí que es cierto que este problema de enfrentarse a la digitalización es algo que viene acompañando, es un rum rum que viene acompañando a las personas mayores desde hace años.
Y yo os lanzo la invitación a que os planteéis, yo no sé qué edad tenéis los que nos estáis viendo, pero yo, por ejemplo, en mí mismo lo veo, que recordemos la primera vez que nos pusimos delante de un ordenador. Hablando en términos cuantitativos de tiempo, tampoco es tanto tiempo. Es decir, que muchas veces los procesos dependen, y sobre todo la garantía de inclusión en determinados aprendizajes depende también mucho del tiempo. El tiempo que paulatinamente vayamos teniendo para ir empoderándonos y para ir aprendiendo. ¿Cuál es el problema de la digitalización? Yo lo vendría a señalar en torno a los años 2012 a 2014, con la irrupción de los smartphones, lo que llamamos los teléfonos inteligentes. Hasta ese momento nosotros habíamos basado en nuestra organización la formación de las personas mayores en el acceso a Internet. Y lo hacían básicamente desde aparatos de escritorio o tablets. La diferencia es que cuando se irrumpe en la sociedad los smartphones y empiezan a invadir nuestros espacios, ahí viene la gran diferencia, porque quizá entonces las personas mayores empiezan a ver, sobre todo en sus familias, en los entornos más próximos, como un objeto que hasta ahora les es desconocido e incluso incómodo, y empieza a extenderse y a usarse a diario. Es decir, que lo están viendo en sus hijos, hijas, en sus nietos, nietas. Ellos como mucho pues sabían manejar un ordenador, un PC de escritorio o un portátil. Algunos avezados manejaban las tablets, que eran un poquito más cómodas, pero el smartphone supone un reto ya de amplia dimensión. No tanto por su tamaño, sino simplemente porque se convierte en algo tan permanentemente cotidiano en todo su entorno y en todos los ámbitos, que realmente les genera esa preocupación de no estar a la altura y de no sentirse capaces de acceder al manejo y al control de un smartphone, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la pandemia? Realmente esto lo que ha hecho ha sido poner sobre la mesa un problema que ya existía antes, pero de una manera muy, muy acelerada y en unas condiciones muy especiales, ¿no? Porque el aislamiento derivado del confinamiento que nos ha supuesto la pandemia ha sacado a la luz de manera dramática esta desigualdad, ¿no? En la oportunidad y en el manejo del uso principalmente de los smartphones, ¿no? Porque han sido prácticamente la única vía de contacto que han tenido muchas personas, que hemos tenido las personas, para el contacto con nuestros familiares, seres queridos, durante los meses sobre todo más duros de la pandemia. O disponías de un smartphone y de este tipo de interfaces las controlabas y sabías usarlo, o realmente no tenías posibilidad alguna de contacto que no fuera la tradicional llamada por teléfono. Si a eso le unimos la necesidad de información, el boom informativo, la necesidad de acceso a información factible, fiable, el acceso a servicios, porque resulta que, bueno, pues con el confinamiento desaparecen los servicios presenciales, no podemos salir de casa, teléfonos colapsados. Entonces, mucha gente se han visto arrojadas como con un empujón al ámbito de lo digital como única alternativa para el acceso a servicios que hemos visto que eran perentorios y además eran muy necesarios. Y en este sentido podemos decir que las personas, sí que es cierto que durante la pandemia se han visto arrojadas de forma abrupta, rápida, repentina a lo digital, ¿no? Y este hecho ha provocado inseguridades, ha provocado miedo, ha provocado una merma de la capacidad a la hora de ponerse delante de la pequeña pantalla, de poder realizar esos trámites necesarios, de comunicarse con la imagen, y sobre todo les ha producido a muchas personas mayores el sentimiento de dependencia. Nosotros que venimos trabajando precisamente por la autonomía personal a lo largo de la vida, las personas mayores no somos gente de otra época, las personas mayores tenemos capacidad de aprender, aportamos mucho a la sociedad, como es verdad que aportamos a la sociedad, y sin embargo en un momento determinado hay una quiebra en la que nos sentimos que dependemos de otras personas para poder acceder a cuestiones que hasta ese momento éramos capaces de hacer de forma autónoma. Y esto se ha prorrogado tras la pandemia, porque realmente los servicios presenciales no han vuelto a restaurarse en los términos en los que existían antes de la pandemia, ¿no? Entonces, el acceder sobre todo a servicios de ámbito sociosanitario y de otros muchos trámites, la única vía ha sido la digital. Y yo ahí señalo en este punto que ha venido esa ruptura y ese quiebro, ¿no? La iniciativa de Carlos San Juan ha sido, digamos, la gota que ha colmado el vaso. Yo creo que estaba calentito, estaba esa preocupación, había mucha gente
preocupada, sobre todo, aquí se focalizó en el término en el ámbito bancario, o sea, a eso le unimos la reducción de oficinas, la digitalización acelerada de los servicios, ha provocado ese estallido en donde una persona mayor, jubilada, valenciana, un profesional, no es una persona que tuviera falta de capacidad ni de estudios ni de formación, dice, a ver, somos mayores pero no somos idiotas, no nos sentimos tratados bien, nos sentimos maltratados, arrojados a algo que ni comprendemos ni se nos ha acompañado en un proceso. De repente nos encontramos solos ante una máquina o nos encontramos solos ante una cola o no tenemos atención presencial, pero ¿qué es lo que está pasando? Y eso ha desencadenado pues, una de las tomas de firmas más rápidas que ha tenido la plataforma Chain en los años que lleva existiendo. En muy poquito tiempo se consiguieron casi 700.000 firmas, ¿no? Que además, bueno, pues fueron entregadas a la ministra y a partir de ahí se ha empezado a mover la sociedad. Yo creo que se han empezado a mover todos los agentes sociales diciendo, hostia, nos hemos olvidado de las personas mayores. Es que es verdad que nos hemos olvidado, porque al final nos lo tienen que decir de esta manera tan abrupta, tan simbólica y tan representativa, joder, que somos mayores, no somos idiotas, pensado un poco en las personas mayores. Porque al fin y al cabo lo que están poniendo encima de la mesa es la vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad es un elemento humano que no nos es ajeno a nadie. Todos en nuestra vida pasamos por momentos de vulnerabilidad en función de las circunstancias, de las situaciones que vivimos. Pero la edad es verdad que te da merma de algunas capacidades o habilidades, pero también es cierto que ha faltado ese acompañamiento, ese reducir el ritmo, lo que os comentaba antes. Quienes a lo mejor no somos tan mayores, hemos tenido un tiempo de proceso quizá más lento a la hora de irnos introduciendo en el mundo de lo informático, lo digital, el acceso a la información a través de Internet. En los últimos años se ha producido esa aceleración vertiginosa que ha dejado a mucha gente pues, a falta de seguridad y sobre todo carente de ese derecho. Yo os voy a compartir, yo creo que desde el ámbito positivo, os voy a compartir una... ¡Ay! No, me dice que no se puede... Ah, que tienes que... María Dolores, tienes que quitar tu Sí, pantalla. yo he dejado de compartir. Ya, a ver si ahora me... Ahora sí. Sí, ahora lo comparto. Bueno, hemos ido recabando en UDP durante muchos años de la encuesta que tiene el INE de equipamiento y uso de las tecnologías de la información en los hogares, en las series que vienen haciéndose desde el año 2002. Nosotros desde el 2007 hemos cogido los datos siempre seleccionando un par de indicadores que son los que tenéis aquí, personas mayores de 65 que han usado Internet en los últimos 3 meses o el hecho de la compra digital, la compra online, ¿no? Y lo hemos contemplado a lo largo del tiempo. Entonces veréis que en estas tablas que os muestro, desagregadas por sexo en general también y también por edad, veréis que en 13 años, del 7 al 20, el incremento del uso del Internet por parte de las personas mayores ha aumentado más que en ninguna otra área de población. Veis que ha aumentado casi un 1000%, un 989%. De un 6,4% que usaban Internet en el año 2007 hemos pasado a casi un 70%. Y yo creo que eso es un síntoma y creo que es un dato positivo, sobre todo de cara a la imagen de las personas mayores y la capacidad de engancharse a los procesos que la sociedad requiere. Y después veréis ya en términos, por ejemplo, en el otro del acceso a la compra por Internet, el aumento es muchísimo mayor, es casi un 1500%. Todavía estamos en cifras no muy altas, un 20,5%, pero daos cuenta que hablábamos hace 13 años de que poquito más del 1% de personas mayores de 65 años habían hecho una compra por Internet. Y aquí el INE, hasta el año 20, cuyos resultados salieron el año pasado 21, esta encuesta la terminó en las personas de 74 años. Nosotros desde las asociaciones de personas mayores les pedimos muchas veces que ampliaran el universo, porque el mundo no se acaba a los 74 años. ¿Y qué pasa con la gente de más de 74 años? Bueno, pues el año pasado fue la primera vez que el INE sacó este dato, extendió el universo a los mayores de 74 años. Y ahí tenéis también datos significativos. Lógicamente no se puede comparar con la escala inmediatamente anterior, de 65 a 74. Veréis las diferencias son sustanciales, ¿no? Entre un 28% de las personas de más de 65 años que han usado Internet y nos vamos a un 7,2% en el tema de las compras por Internet. Pero lo más significativo
era que el INE metió también otro ítem importante, que era ¿para qué utilizan las personas mayores de 74 años, para qué utilizan Internet? De entre los múltiples usos que les preguntaron, había más de 30, nosotros hemos destacado estos que os ponemos aquí, separados entre los de más de 75 a 84 y más de 84. Y en su conjunto, todo lo que significa la población de más de 74. Y veréis que, y ahí vamos un poco a lo que responde a las necesidades y expectativas de las personas. Las personas usan Internet para aquello que realmente lo perciben como necesario. Mensajería instantánea es el primer lugar. La pandemia lo ha puesto además encima de la mesa. Era la única posibilidad que tenías de ver a tus seres queridos, tener videoconferencias, y tuvieron que aprender rápidamente. Uso de llamadas y videollamadas, algo muy importante también, leer noticias, periódicos, revistas, informarse sobre bienes y servicios. Y sin embargo, en el otro extremo de la tabla hemos señalado 3 de los usos que lógicamente contrastan por los números mucho menores. El uso de la banca electrónica, el concertar una cita médica por Internet o a través de una app. Fijaros qué cifras tan pequeñas, y cuanto más a más edad nos vamos, más necesidad existe de los servicios sanitarios, y en las personas de más de 84 años no llega al 4%. Y con eso nos hacíamos la pregunta, ¿no será que este tipo de aplicaciones están un poquito lejos de las necesidades, intereses y capacidades de las personas? Y esa era una pregunta que yo os dejo aquí, basada en las cifras, y decir, bueno, pues las personas mayores, igual que todas las personas, a lo bueno nos acostumbramos rápidamente. Todos sabemos que Internet nos da un sinfín de posibilidades y nos permite hacer y acceder a servicios, a productos, a información de una manera cómoda, ágil, fácil, rápida. Ahora, ¿por qué existe esa brecha, esa diferenciación? ¿No será que muchas veces quienes intentan digitalizar servicios no piensan, no preguntan a las personas mayores dónde tienen sus intereses, dónde están en su situación de capacitación y qué es lo que buscan? Porque a lo mejor aplicaciones más sencillas, interfaces más intuitivos, permitirían que las personas mayores se sintieran más cómodas y no se sintieran tan indefensas ante determinados servicios de la digitalización. Y esto es un poquito lo que aquí me callo y os escucho a vosotros. Muchas gracias, Carlos, por tu interesante exposición. Y bueno, realmente, bueno, todos los datos son muy interesantes, pero bueno, has dejado 2 preguntas que yo sí quería trasladar también a Silvia y a Sergio, ¿no? En su experiencia, en los proyectos que desarrollan. Una es, ¿nos hemos olvidado realmente de las personas mayores a la hora de la digitalización? Y la segunda, bueno, pues un poco esta que acaba de comentarnos Carlos, ¿no? Las aplicaciones responden o están, digamos, pensadas, ¿no?, para ser usadas por estas personas. No sé, Silvia, en tu caso, por ejemplo, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, lo primero, gracias Natalia, Javier y Dolores por recibirnos hoy aquí, y gracias a quienes están detrás de la pantalla en directo o en diferido. Efectivamente, lo que decía Carlos tiene mucho que ver con este tema que has mencionado de la capacitación y de las 2 velocidades. Menciono lo de las 2 velocidades porque, en el fondo, hablamos a veces de digitalización financiera, digitalización sanitaria, familiar, y es un poco todo lo mismo. Se trata de poner la tecnología al servicio de tu relacionamiento con los otros o con los servicios y productos que tú quieras contratar o necesites utilizar. ¿Qué ocurre? Que como la tecnología por su propia naturaleza evoluciona muy rápido y en general en el imaginario colectivo la sociedad piensa que las personas mayores simplemente rechazan la tecnología porque hay falta de voluntad o falta de ganas de aprender cosas nuevas, y que se suma también un poco a que al final el acceso, el precio de un producto tecnológico o de una suscripción o de una cuota mensual para pagar Internet, por ejemplo, también es un extra añadido que tiene que tener en cuenta la persona mayor, cuando en realidad uno de los principales problemas tiene que ver con que, como cambia tan rápido la tecnología, acabamos yendo a 2 velocidades. Y aquí hago alusión a lo que decía antes Carlos. Tenemos por un lado a los que están en el día a día, por ejemplo, en su ámbito laboral, o los jóvenes, los early adopters, que consiguen de una manera mucho más ágil adoptar estas nuevas tecnologías y darles uso y sacarles partido muy rápido. Y luego tenemos a las personas que por su diferente naturaleza y por las vulnerabilidades que puedan presentar,
acceden casi al final, cuando ya casi está saliendo la siguiente gama. ¿Qué ocurre aquí? Que el esfuerzo para poder utilizar este nuevo producto es tan alto cuando el producto va a terminar cambiando que muchas veces se quedan atrás. Entonces, tiene que ver también un poco con estos miedos que decimos de como no tengo capacitación, como me genera inseguridad, los medios de comunicación tampoco ayudan. Si os fijáis, en esa época que comentaba Carlos, que empezaba a haber smartphone, a veces las noticias tienen que ver con la ciberseguridad. Hay robo de datos. Le han robado a esta persona mayor las cuentas porque ha dejado datos que no debía, no se sabe en qué foro, no se sabe en qué chat. Con lo que al final se genera un ambiente, más que de contribuir a que todo el mundo se incluya, pues que hace que aumente esta brecha digital y que haya un poco de miedo a lo desconocido. Es triste porque, por un lado, en una época en la que estamos más conectados que nunca, tenemos la sensación y tenemos los índices más elevados de este sentimiento de soledad no deseada, con lo que en el fondo claramente hay algo que estamos haciendo mal, sobre todo con el colectivo de personas mayores. En concreto, nuestro trabajo desde Fundación Telefónica, lo que hacemos es abordarlo desde dos puntos, ¿vale? Por un lado, temas de alfabetización digital. Toda nuestra intervención es a través de entidades sociales, ¿vale? En este caso en concreto, trabajamos con 27 entidades ahora mismo y lo hacemos a través de dos líneas. Por un lado, con el voluntariado corporativo, es decir, con empleados de Telefónica o prejubilados o jubilados de Telefónica que dedican su tiempo, o bien en jornada laboral o fuera de jornada laboral, a participar de proyectos de capacitación, competencias digitales y cualquier tipo de formación para personas mayores en el uso de nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, como decíamos antes, que a veces es simplemente que sepan usar Google Maps para localizarse y saber llegar a los puntos ellos solos teniendo más autonomía, o el uso de una compra por internet, o pedir la cita médica. Cosas muy básicas. También poder adaptar el teléfono a la noche o configuración del móvil a según qué necesidades tenga cada uno de visibilidad, o sea, de visión, de teclas más grandes, cuestiones muy básicas en general. También algunas cuestiones relacionadas con tablets o portátiles, un ordenador de mesa, ¿vale? Pero en el fondo vamos trabajando un poco en función de las necesidades que van encontrando las propias entidades sociales, porque al principio el enfoque lo hacíamos como si fuera tecnología y ocio inclusivo. Entonces, nos llevábamos tecnologías para que fuesen probando y que de una forma amigable pudiesen entrar, pero como no le veían utilidad directa, les parecía un poco pérdida de tiempo. Entonces, que yo me pongo las gafas de realidad virtual para hacer un viaje a París, que es un lugar que me hubiera encantado conocer y no he conocido, no le veían valor. ¿Qué ocurre en pandemia? Que es que o puedes pedir la cita online para hacerte la vacuna o no te contesta nadie en el centro de salud, con lo que tu nivel de autonomía desaparece y te vuelves completamente dependiente de que consigas localizar a alguien que te ayude a gestionar esa cita. Por ponerte un ejemplo, igual que el tema bancario o la administración pública. Con lo que ahí se vuelve todo un poco más dramático porque además, sumado a los problemas de salud mental, a nivel de deterioro físico, cognitivo y emocional, pues todo se vuelve un colectivo que multiplica su vulnerabilidad. Nosotros lo que hacemos, o el enfoque, además de trabajar esta alfabetización digital, lo que hemos empezado a hacer también hace ya 3 añitos más o menos, 2 años largos, es trabajar con el entorno cercano a la persona mayor, que en cada caso nos va indicando la entidad social, familia, profesionales de la propia entidad social y el entorno más cercano, pues el terapeuta o quien en cada caso tenga que estar con una persona, porque nos parece que esto de la evangelización digital y que vean en la tecnología una oportunidad y no una barrera para su día a día, es un cambio de cultura a todos los niveles, con lo que teníamos que ir un poco más alineados con lo que todos y cada uno de las personas de su entorno les iban a decir y utilizando todas las mismas herramientas. Por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos pasa en pandemia? Pues que las ONGs con las que ya estábamos colaborando para proyectos de digitalización de todo tipo nos dicen, oye, como nosotros teníamos mucha presencialidad en nuestra atención y ahora tiene que ser todo virtual, tenemos dos opciones. O nos volvemos online o mi actividad desaparece, porque yo ahora mismo no tengo herramientas ni recursos para toda esta atención que yo hacía en mi centro de día o que hacíamos aquí de ocio inclusivo, no la puedo hacer. Con lo que, por ejemplo, nos pedían, ¿tenéis una plataforma, un call center, un lugar donde podamos hacer un poco el seguimiento de estas personas, saber estar hablando con alguien, saber si tienen angustia, si están solos, si tienen comida, atenciones muy, muy básicas? Entonces, aquí activamos con todos los empleados, bueno, todos los empleados no, pero han colaborado un total de 8.000 empleados telefónicas solo en España con entidades sociales, sobre todo Cruz Roja y Cáritas, para hacer llamadas a sus socios e informarles
sobre todo para que no vayan a veces a lo que les llega en WhatsApp, que acaba siendo quizás una fuente no fiable o fake news, cosas que se viralizan muy rápido y que quizás lo que hacen es alertarte un poco más, con lo que en el fondo lo que hicimos con el equipo de voluntariado es intentar decir, la tecnología puede ser tu aliada, puede ser una gran oportunidad, hay que usarla de manera segura porque eso es clave para nosotros y todo el entorno que está 360 en atención y en contacto con las personas mayores en este caso, tiene que tener la misma información que nosotros, con lo que en ese caso el trabajo en red era clave, pero no solamente el trabajo en red de quien está alrededor de la persona mayor de forma directa, también empresas, administraciones públicas, ONGs, como decíamos, la propia sociedad. Se ha creado en estos últimos meses el Observatorio de Salud No Deseada, el Observatorio Estatal de las Personas Mayores. Sí se ha puesto foco porque ha sido dramático lo que ha ocurrido con el colectivo, pero la clave está en que todo el mundo haga esta reflexión conjunta y cada uno se lleve su actividad, opciones de mejora que vayan en la línea común. Por ejemplo, ahora uno de los temas que está saliendo, y de hecho ayer hemos tenido aquí en la Fundación el Congreso del Tercer Sector, y nos ha contado el Ministerio de Asuntos Sociales que van a llegar ahora, bueno, el fondo Next Generation para la digitalización del tercer sector. Uno de los puntos claves es que también las ONGs que trabajan con personas mayores se digitalicen. Nos decía ayer el director, no son ayudas para que volvamos a renovar todos los portátiles de la sede, no son ayudas para tener conectividad en otros sitios y tal, son ayudas para una transformación digital real. Uno de los puntos que en pandemia ocurrió también debido a la respuesta ante la crisis es la gestión ineficaz de recursos. Algunas ONGs de personas mayores nos decían, como hemos hecho un llamamiento a todas las empresas con las que colaboramos y administraciones públicas, ahora tenemos más tablets que personas mayores a las que atendemos. Con lo que en el fondo se trata de que todos los recursos, administraciones y todos aquellos que tienen algo que decir en la atención al mayor, en los productos para mayores y demás, trabajen en la misma línea y sean conscientes de que, por supuesto, que hay que adaptar productos y servicios para personas mayores, que con el tiempo tendrán otro tipo de adaptaciones porque la persona y sus capacidades evolucionan, pero hay que hacerlo desde el principio de la creación del producto. Y por otro lado, y otra cosa clave, hay que poner en la agenda pública y tomar medidas, es decir, hay que hacer un poco de lobby social en el sentido de que los propios medios de comunicación se hacen caso de casos muy concretos, como lo que acabas de contar, Dolores, de Carlos, porque fue muy llamativo, pero ya había un chorreo de casos de todo tipo y solamente parece que cuando llegas ya al drama de una persona que dice que pido dignidad, es cuando alguien le da un poco de cobertura, pues obviamente que pides dignidad, que es que estás pidiendo lo más básico que te debería dar un producto o un servicio, con lo que tiene todo el sentido que en este caso haya normativas o haya un poco de una ética común y general que pueda decir hay ciertos mínimos que todos los productos y servicios y administraciones públicas deberían cumplir para que cualquier persona pueda acceder a ellos, independientemente de la vulnerabilidad que tenga. Personas mayores, personas con discapacidad, no importa, pero esa accesibilidad universal se debe tener en cuenta a todos los niveles. Y esto es una de las cosas que desde Fundación Telefónica trabajamos con las ONGs en esta evangelización para que la tecnología se convierta en oportunidad y no en barrera, que los propios técnicos puedan contar con nosotros para formarse, capacitarse y luego llevarlo también a las personas mayores, a sus familias y a su entorno. Con lo que en esta línea vamos a estar trabajando siempre. La parte de cultura digital, que lo llamamos a veces, es que le entre en la cabeza a personas que a veces son un poco más reacias que la tecnología, por mucho que tú le metas una semana intensiva de smartphone, dentro de un año va a cambiar. Con lo que es un tema de ir avanzando con el propio progreso y con la propia naturaleza de la propia tecnología. Y es en ese sentido estamos muy positivos, pero estamos muy al loro para que sucedan las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, yo creo que enlazando con la segunda, con el segundo bloque de preguntas que precisamente iba a plantearte a ti, yo creo que ya prácticamente lo has contestado, ¿no? Porque era un poco preguntarte eso, qué tipos de acciones estabais desarrollando, ¿no? Y sobre todo, qué necesidades quedaban por resolver, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, sí, por favor. Mira, en relación a las necesidades, que a lo mejor es un poco lo único que no he mencionado,
Cuando hablamos con las entidades sociales, casi todas nos hablan de recursos, por supuesto, porque al final todo esto es dedicación de recursos o de personas o de dinero o de tiempo. Y tiene que ver también con que muchas veces la entidad social es experta en la intervención del propio colectivo, pero no tiene por qué ser experta en Big Data para analizar los datos de sus usuarios y luego poder hacer una solución tecnológica que mejore su calidad de vida en aspecto concreto X. Con lo que precisamente ayer en el Congreso una de las cuestiones que estuvimos viendo un poco como conclusión es no tenemos que hacerlo todo nosotros. Es decir, si yo soy Seniors en Red o soy Adopta un Abuelo o soy, me da igual, grandes amigos, amigos de los mayores, y quiero dar un paso adelante para que las personas mayores incorporen la tecnología en su día a día y mejorar su calidad de vida a través de ciertos procesos de digitalización o ciertas herramientas y gadgets digitales, no tengo por qué tomar yo la decisión de que sería lo mejor para nosotros. Quizás tienes que atraer talento o retener talento o formar el talento interno o contratarlo fuera. Pero una de las cuestiones que estábamos viendo con las entidades es que las personas que tienen que tomar la decisión en la propia entidad muchas veces nos dicen, es que yo no sé sobre ciberseguridad, con lo que cómo voy a poner yo presupuesto y recursos a un tema que desconozco, sabiendo que tengo que hacerlo, porque muchas veces, como te digo, en la entidad social pecan un poco de intentar dedicar el máximo recurso al impacto sobre la persona vulnerable y no tanto a la estructura. Y eso a veces hace que llegue una pandemia y, pues claro, no estemos preparados para según qué procesos, porque estábamos poniendo el foco y la priorización en otro punto. Pero está claro que desde luego hay que ir transitando todos los pasos para que la intervención sea sostenible, que podamos ir dando pasos, que haya ciertos procesos que puedan automatizar y sean más eficientes en otros lados y que la persona aporte valor donde realmente lo aporta, que es en la parte más humana y no haciendo un registro en un Excel para ver, he llamado a Pepito hoy a las 4, no me contesta, mañana otra vez a las 11 no me contesta, algo le ha pasado a Pepito, voy a ver si algún vecino se puede acercar. O sea que todos esos procesos se pueden de muchas maneras automatizar y que sea también la propia entidad quien no tenga miedo a dar el paso porque los recursos son necesarios, pero muchas veces es la información y el acceso a recursos compartidos para todos la que te puede permitir ir dando pasos. Con lo que yo creo que lo más importante es que la pandemia ha dejado esto como aprendizaje o como algo positivo. Y es la necesidad de dar pasos en la digitalización para que no solo no se quede atrás el colectivo con el que trabajo, sino que la propia entidad que tiene que dar respuesta a los más vulnerables de entre los vulnerables pueda estar a la altura y tener recursos para, de una manera inmediata, poder seguir haciendo su trabajo y no dejar a nadie atrás. Yo me quedaría con eso. No sé si mis compañeros en este sentido coinciden que es un tema de recursos, de personas, de talentos y de poner en contacto, pero yo lo veo que es una de las cuestiones interesantes por donde podrían ir estos próximos 2-3 años, desde luego. Sí, yo creo que queda muy claro tu mensaje, ¿no? Se hace necesaria una coordinación realmente, digamos, entre todas las partes interesadas, porque al final hay que dar respuesta a una problemática y entonces, bueno, lo mismo que, vamos, es un ejemplo que no tiene que ver, pero que en parte tiene que ver, desde el ámbito, por ejemplo, del medio ambiente, que bueno, pues para mejorar, ¿no?, el problema que tenemos de cambio climático, una de las cosas que hacemos es el ecodiseño, es decir, vamos a pensar en la componente ambiental a la hora de diseñar un producto o un servicio, pues en este caso traslademos esto a la hora de diseñar un producto o un servicio, vamos a tener en cuenta, bueno, pues quién lo va a utilizar y en el caso de las personas mayores, qué necesidades pueden tener y cada uno desde su ámbito, qué puedo aportar yo, ¿no? Para que eso sea, como tú comentas, ¿no?, una palabra muy interesante, tener esa accesibilidad universal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que queda claro y bueno, pues muchas gracias por tu intervención. Luego tendremos ocasión, si os parece, de comentar más cosas. Quiero ceder también la palabra a nuestro tercer invitado, a Sergio González. Y en este caso, Sergio, te quería, bueno, pues preguntar sobre estas herramientas, ¿no?, para dar precisamente este tipo de respuesta desde AENOR, en esa certificación que habéis desarrollado de compromiso con las personas mayores. Bueno, pues explícanos un poco qué es esa certificación,
qué aporta, ¿no?, a las organizaciones. Y un poco una pregunta un poco más genérica, ¿no? Si tú crees que la presión social influye en el desarrollo de otras normas y otras certificaciones. Muchas gracias, Dolores, y por supuesto gracias a Natalia y a Javier por la invitación. Y también un placer compartir mesa con Carlos y con Silvia. Estamos ante un reto importante. Me gustaría dar el titular. Somos, por lo que ha comentado tanto Carlos como Silvia, estamos en una situación en la que las organizaciones tienen un reto ante sí fundamental. Creo que de algunos de los datos que ha presentado Carlos, que me gustaría trasladar, recuerdo que las menor valoradas, los menores usos que tenían las personas mayores en cuanto a la interactuación con nuevas tecnologías era en aplicaciones bancarias o en pedir citas médicas. Pero luego me quedo con un comentario que decía Silvia justo en el último momento también, que estamos sacado de la Agenda 2030 relacionada con no dejar a nadie atrás, puesto que la transformación digital ha sido un tsunami que de alguna manera tiene que coordinarse o tiene que hacerse bien para precisamente atender las necesidades. Con eso me quedaba también que decía Silvia, o no, tú Dolores también, yo creo que también lo has formulado así, las necesidades de las personas mayores. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago este resumen? Porque de alguna manera lo que nosotros hemos hecho en AENOR, que también es lo que me gustaría un poco comentaros, es poner en marcha una solución de certificación, un modelo en el que las organizaciones pueden utilizar precisamente para atender esas necesidades que estábamos comentando. Necesidades relacionadas con la identificación de las necesidades que tienen las personas mayores ante este reto del tsunami de la transformación digital abrumador, que a todos nos ha venido bien, que es necesario en la sociedad de hoy, pero que no puede dejar a nadie atrás. La necesidad de identificar esas demandas, esas expectativas que tienen las personas mayores y traducirlas en la medida de lo posible en compromisos que puedan ser útiles, en compromisos reales, no en compromisos de estilo greenwashing, sino en compromisos reales para con aquellos perfiles que, bien por decisión propia o bien por su capacidad en ese momento, no pueden utilizar o no les apetece utilizar o tienen dificultades en utilizar las nuevas tecnologías que tienen a su disposición. Todos hemos sido conscientes pues eso, de que el sector bancario es uno de los más relevantes en este ámbito, pero también en realidad no es el único, ni debe ser el único. Cualquier sector en el que estemos utilizando ahora mismo algún tipo de aplicación informática, cualquier tipo de página web que sea necesaria para las administraciones públicas, el sector del transporte y de logística, cualquier centro comercial, cualquier interactuación que nosotros en el día a día necesitamos, una aplicación digital, puede ser o puede conllevar alguna complejidad o alguna situación en la que las personas mayores puedan verse fuera del lugar. Por lo tanto, en AENOR lo que hemos hecho es poner en marcha una solución que trate de responder a esa necesidad, ni más ni menos. Y si te parece, María Dolores, comparto un par de diapositivas. Voy a dejar yo de compartir para que tú puedas poner tus diapositivas. Sí, es muy rápido. Bien, nosotros hemos creado, como AENOR, para atender. ¿Se ve, verdad? ¿Me confirmas? Sí, se ve perfecto. Como AENOR estamos identificando siempre necesidades que tiene la sociedad, preocupaciones sociales para darle respuesta con soluciones de certificación que las empresas, las organizaciones pueden utilizar para trasladar a sus clientes que están trabajando en esa preocupación. Bueno, pues bien, la gestión que se ha hecho histórica, de la que yo creo que todos éramos conscientes, porque coincido con el análisis que hacía Carlos, el histórico que viene detrás de la transformación digital y su afección a las personas mayores en el tiempo, pero muy evolucionado a partir del año 2020. Bien, todos éramos conscientes de esa situación. Yo creo que muchas organizaciones empezaron a trabajar ya desde hace años. De hecho, ahora os contaremos certificado a CaixaBank con este modelo que os estoy mostrando, porque ya llevaban tiempo trabajando. Otra cosa es que ahora estén, evolucionándolo y posibilitando su certificación con este modelo. Bueno, pues lo que hemos hecho desde AENOR es facilitar a las organizaciones que tengan una herramienta para demostrar que están poniendo toda la carne en el asador para atender las necesidades de las personas mayores y además comunicarlo activamente para que ese compromiso sea factible y sea real. Utilizamos el modelo AENOR de organización comprometida con las personas mayores, que de alguna manera, de una manera muy rápida y muy sencilla, lo que pretende es que las organizaciones que quieran demostrar este compromiso con las personas mayores porque identifican y porque les preocupa realmente el servicio que están prestándoles
para que éste sea adecuado y a la altura de lo que ellos necesitan, tienen que poner en marcha estos 4 puntos, estas 4 fases. Primero, identificar el contexto, identificar las necesidades de las personas mayores con las tradicionales metodologías de investigación en el mercado, como puedan obtener, pero identificando qué necesitan las personas mayores. ¿Cuál puede ser la motivación que necesitan de los servicios o de los productos que se fabrican o que se prestan por parte de esas organizaciones? Abordamos, salpimentamos con un liderazgo, una implicación en impulso de la dirección, con políticas, con asignación de recursos, con asignación de roles y responsabilidades, para pasar a la parte corazón, a la que más nos importa en la certificación de AENOR de compromiso con las personas mayores, la identificación de compromisos con las personas mayores. Las organizaciones son libres en función de este análisis de necesidades de asumir los compromisos que correspondan, pero en AENOR les pedimos que al menos haya compromisos relacionados con 3 ámbitos críticos para nosotros. La gestión de la capacitación de las personas que prestan el servicio de las personas mayores, en cuanto a selección, a formación, a evaluación, el diseño de productos y servicios específicos para el colectivo de personas mayores. Y aquí me gustaría mencionar que no solo estamos hablando de transformación digital, que también podemos hacer mucho trabajo en adaptar nuestros productos o nuestros servicios a una realidad como son la de las personas mayores. Pensemos incluso en una botella de agua. A lo mejor para nosotros es muy fácil de abrir con el tapón, a lo mejor para determinados perfiles de personas mayores no lo es tanto. A lo mejor no hablamos de transformación digital, sino también de diseñar productos o de diseñar servicios específicos para este colectivo. Y también, por supuesto, la disponibilidad de canales, medios e infraestructuras adaptados a las personas mayores. Canales online especiales, offline o presenciales, porque quizá el modelo es el más apropiado. Al final, también un cuarto ámbito de medición y mejora, de manera que de todo lo aprendido después se pueda mejorar. Con una auditoría por parte de AENOR, como con nuestro rigor, con nuestra experiencia, con nuestro aporte, a aquellas organizaciones que cumplen con este modelo se les concede ese sello, esa marca que está en la imagen, que es el compromiso con las personas mayores, y que pues ya ha sido la primera entidad certificada hace apenas un mes, CaixaBank, como organización comprometida con las personas mayores. Lo que tratamos es de contribuir a la generación de confianza entre cualquier organización y las personas a las que esa organización se refiere a través de este nivel de compromisos con las personas mayores. Y esta es nuestra solución. De alguna manera recoge la necesidad social, la preocupación social de atender a las personas mayores de una manera especializada y ayuda a las organizaciones a comprometerse con ellas para tener un mejor servicio y además comunicárselo activamente. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y por tu exposición. Ahora, bueno, si queréis podemos pasar a una serie de conclusiones. Ahora que ya hemos, bueno, pues escuchado, digamos, a todas las partes, no sé si queréis comentar algo añadido. No sé si, Carlos, tú percibes, pues eso, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo para solventar esta brecha, o qué te parece que faltaría quizás por hacer. ¿Cuál es digamos, tu conclusión, ¿no? Bueno, pues primeramente, Sergio, enhorabuena por este trabajo que habéis hecho porque era necesario. Nos planteabas, María Dolores, con carácter previo a esta reunión, si realmente la iniciativa social arrastra a la creación de certificación, ¿no? Y yo Sí. creo que sí, porque además yo en mi vida, en el ámbito del tercer sector, lo he vivido en varias situaciones, ¿no? Y creo que eso ha sido muy positivo, sobre todo por la interlocución. Lo viví también en el proceso de calidad, en la norma de calidad y la norma de responsabilidad social corporativa, que también fue un trabajo ingente que se hizo hace años y que realmente yo creo que siempre la sociedad civil organizada, informal o formalmente, va por delante señalando aquellas necesidades, aquellos nichos que necesitan de clarificación, de definición y necesitan también de comprensión, para después estudiar y ver qué necesidades tienen las personas a las que ese tipo de actuaciones pueden ir dirigidas, ¿no? La actitud de escucha, que yo creo que es importantísima. Y aquí no sobra nadie, es decir, yo creo que todos los actores sociales que formamos conjuntamente la sociedad tenemos que remangarnos. La sociedad civil, formal o informal, el mundo de la empresa, el mundo de las administraciones públicas, pero tiene que haber diálogo y escucha. Y sobre todo después tiene que haber la capacidad de ponerse en los zapatos del otro o de la otra. Es decir, la capacidad de medir esos tiempos. Nosotros, desde la plataforma de mayores y pensionistas, que venimos trabajando prácticamente desde el mes de enero
interlocutando con las principales administraciones del Estado, con este tema de la brecha digital, hemos pedido una cosa que tú apuntabas, Sergio, y que la norma prevé, que no siempre estamos hablando de digitalización. Lo que hemos pedido al Ministerio ha sido periodos de transición. Son necesarios periodos de transición. Y si nos alineamos con los objetivos de desarrollo sostenible, no podemos dejar a nadie atrás. Sobre todo, me parece grave en el caso de las administraciones públicas cuando estamos hablando de servicios a los que la ciudadanía tiene derecho, ¿eh? Y estamos hablando de servicios fundamentalmente sociosanitarios. Es decir, que no puedes dejar a nadie atrás, no puedes dejar a una persona sin atender un teléfono. Entonces, lo claro es que hace falta esa transición. Pongámonos de acuerdo en qué tiempo de transición necesitamos. Porque en este tipo de transición hay que trabajar en dos ámbitos. Uno, no abandonar la presencialidad y la atención tradicional donde sea necesario y con las personas que lo necesiten para satisfacer sus demandas y responder a sus derechos, y por otra parte facilitar, tender la mano a aquellas personas, a aquellos colectivos que se van incorporando a una nueva forma de comunicación, de actuación y de interacción entre las entidades y sobre todo entre las administraciones, proveedores de productos y servicios y personas como ciudadanas y como clientes. Fenomenal. Pues Silvia, no sé si quieres añadir alguna cosa más por tu parte. Yo siempre me pongo melancólica, Dolores, en este punto porque pienso que la vejez va a ser la etapa de la vida en la que vamos a pasar más tiempo si todo va bien. Todos. Además, como la esperanza de vida sigue aumentando y todos queremos vivir mucho y queremos vivir bien, es trabajo de todos, tengamos la edad que tengamos. Por eso es importante la concienciación ciudadana, esta parte de sensibilización, de dar a conocer en qué situación se encuentran las personas mayores cuando quieren acceder a cualquier tipo de servicio porque ya han pagado impuestos y todos pagamos impuestos y no pueden. Lo que acaba de mencionar Carlos de la administración pública es sangrante, pero a todos los niveles ocurre esto. Con lo que sí que creo que es un tema y que la empresa privada, por supuesto, también tiene mucho que hacer y mucho que decir, que poco a poco vamos a trabajar y que vamos a ir consiguiendo cosas. Pero para mí las cosas más importantes tienen que ver con este cambio de mentalidad. Antes una persona podía estudiar cualquier tipo de profesión o aprender un oficio y durante el resto de su vida va a estar ejercitando ese oficio y estando colocado, como se decía antiguamente, una profesión. Es decir, los procesos de aprendizaje se daban de otra manera porque la vida era un poco más estanca. En momentos donde la vida se va ampliando y queremos acceder a otro tipo de ocio y otro tipo de servicios, es normal y va entrando cada vez más esta idea de que no es malo actualizar mis contenidos, volver a capacitarme, ir a sesiones formativas, apuntarme a una cátedra de cualquier tipo de cuestión en la que yo tenga un interés para mejorar mis habilidades y aquello que yo necesito, acceder a ello. Que, por supuesto, las formas de llegar, al final, si te pones en internet a buscar curso de uso del móvil, pues te aparecen 500.000 cosas y es muy difícil hacer una curación de estos contenidos. Pero de alguna manera tenemos que llegar a un repositorio de recursos comunes para hacerles fácil este acceso. Nosotros hablamos a veces de, a lo mejor, en las bibliotecas públicas, pero tiene que haber espacios donde cualquier persona mayor pueda acceder y si tiene interés en capacitarse en cualquier aspecto que le ayude a acceder al mundo digital, lo puede hacer, independientemente de que se mantenga este espacio de transición y de repente no pases todos los servicios presenciales al 100% online en el tránsito de un año, porque eso no es viable ni es realista, ni siquiera para las personas mayores, tampoco para las personas que somos más jóvenes. En el fondo, ni la administración está preparada, ni los servicios, ni siquiera el empleo. Muchas veces la digitalización requiere ciertos procesos para que todo se pueda dar con una calidad y no se puede pasar de 0 a 100. Pero es cierto que esta mentalidad de, bueno, no pasa nada por tener que seguir formándome, abrir la mente, acceder a nuevos recursos, preguntar y que haya un debate entre generaciones de cómo puedo contribuir, yo te voy a ayudar y que estemos un poco todos más atentos a cuando se dan oportunidades o ves a alguien con la duda, acercarnos, preguntar, ayudar. Porque una de las cuestiones que decía Carlos al principio es, en la campaña esta de Soy mayor pero no idiota, que cuando preguntaba cosas que para cualquier persona son obvias, claro, lo acaban ridiculizando porque parece que estás preguntando algo que es del Pleistoceno.
pero no se dan cuenta que esas personas han hecho a lo largo de su vida montones de cosas y simplemente por no haber aprendido a hacer un procedimiento en la banca, que encima cada banco tiene uno diferente, cada administración tiene uno diferente y los sistemas todavía no se han homogeneizado, pues llega un momento que acaba dándoles vergüenza preguntar, con lo que en el fondo para mí el mensaje final tiene que ver con esta cultura del aprendizaje permanente y esta apertura de mente para que todos, siempre que tengamos la oportunidad, echemos una mano y ayudemos donde podamos, porque eso es lo que nos va a hacer una sociedad próspera. Que cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, no le dejemos solo esto al Estado, no le dejemos solo esto a las entidades sociales que ya trabajan para el vulnerable, no le dejemos esto a la empresa que tiene la responsabilidad y el certificado y la norma que tiene que cumplir para... No, que es cosa de todos y cada uno en nuestro ámbito. Muchísimas gracias, Silvia, por tu mensaje también integrador y bueno, que tenemos que evidentemente llegar a todos. Y por último, Sergio, unas conclusiones finales por tu parte. Pues mira, a mí me gustaría abogar por la corresponsabilidad de todos. Se han mencionado las administraciones públicas, es un ejemplo patente de buena acción respecto a la transformación digital de sus procesos, pero sin olvidar que hay muchos de sus ciudadanos que necesitan ser atendidos, no sé si de una manera diferente o de una manera especial o de otra manera, no lo sé, pero algo tendrá que hacer. Pero no solo la administración pública, que es a lo fácil y a lo grande, el resto de empresas que tienen entre sus clientes a personas mayores que no olvidemos, que es que para qué que estamos hablando de personas mayores como un segmento de población, que no le eches que es personas mayores que somos nosotros, que no vamos a ser nosotros centro de nada, y que son nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tíos, que son además posiblemente de los clientes de muchas de las organizaciones que tengan mayor valor, poder adquisitivo, mayor, con lo cual es sorprendente que a un perfil tan relevante no se le facilite la vida para que su vida sea mejor y consecuentemente la de todos. Y por eso hablo de responsabilidad de todos, administración, empresas, nosotros como personas con nuestra propia obligación de ayudar, facilitar y no dejar atrás a nadie, y entidades como ANOR, por ejemplo, para generar esa confianza que esas organizaciones necesiten demostrar ante los demás que efectivamente están involucrados en un proceso de mejora que les compromete para que este proceso sea real y no sea un camino baldío. Ese es el mensaje que me gustaría dar, confianza y corresponsabilidad. Pues muchísimas gracias a todos. No sé si alguno de los asistentes quiere poner alguna pregunta, alguna cosa más. Si no, vamos a ir terminando la sesión. Javier, Natalia, no sé si queréis comentar algo más antes de finalizar. Pues yo la verdad que sí quería, bueno, me quedo con muchas cosas en el tintero porque la verdad que las aportaciones de las tres partes, pues a mí personalmente me han enseñado cosas que no sabía y entonces pues me gustaría aprender mucho más. Pero sí voy a hacer un par de comentarios únicamente porque cuando Carlos comentaba al principio que se generaba inseguridad, ¿no? Y también se comentaba, creo que ha sido Silvia, que los medios de comunicación a veces incidían más en los problemas que en los beneficios que podía aportar la tecnología. Pues me he acordado de que la semana pasada, en el Summit Digitales de Telefónica, había varias personas pues, del Parlamento Europeo, por ejemplo, y de diferentes empresas, y me estuvieron comentando pues, que ya estaban en marcha diferentes leyes en este sentido, con lo cual me parece que es una buena noticia que la percepción que tenemos como sociedad de las necesidades que han surgido, incluso aunque la tecnología es verdad que va más rápido y, en fin, quizás se podría haber hecho un poquito antes, pero bueno, al menos ya está en marcha, ¿no? Ya se está considerando pues todas esas situaciones que anteriormente no se producían y que ahora sí se producen. Me parece que es una buena noticia para todos, para los mayores y para los menos mayores, porque al final todos en algún momento hemos sentido inseguridad cuando hemos recibido un WhatsApp de participa en tal sorteo o un correo electrónico de dime tu contraseña que soy de tu entidad bancaria, ¿no? Con lo cual me parece que eso es muy buena noticia. Y luego quería preguntarle a Sergio, porque ha explicado muy bien que desde AENOR estudian las necesidades sociales, ¿no? Para emprender estas acciones de normalización y certificación. Pero yo como persona
anónima o organización, ¿hay alguna forma de tocar a la puerta o cómo se inicia ese proceso? De decir, oye, hacernos una norma para esto que estamos viendo que hace falta, ¿no? ¿Cómo es ese clic que decide, pues vamos a hacer algo para esto? Buenos días, aquí encantado de atenderla, señorita. ¿Quería usted, qué necesidad tendría usted? Vale, que muchas gracias por tu pregunta, Natalia. Verás, tenemos dos enfoques. En el ámbito en el que nosotros trabajamos, seguro que todos conocéis las normas ISO. Estoy seguro que todos habéis oído hablar alguna vez de la ISO 9000, que es la madre de todas las normas, la ISO 14000, etcétera. Bueno, pues que sepáis que hay decenas y decenas, bueno, decenas de miles de normas. Hay normas de todo tipo y condición. Hay normas de gestión de la calidad, de gestión de la seguridad vial, hay normas de gestión de la gestión energética, hay todo tipo de normas en el ámbito de la gestión, pero también hay todo tipo de normas en el ámbito de la caracterización o definición de características de calidad o de seguridad o de sostenibilidad de productos y de servicios. Por lo tanto, estamos ante un abanico enorme. Pues bien, para poner en marcha una norma de esas, lo que se suele hacer es iniciarlo o incentivarlo por parte de los organismos que en cada país están designados para ello. En España, el organismo que se dedica a esta labor es UNE, la Asociación Española de Normalización, que es la que pone en marcha este tipo de normas. Cada vez que veáis una codificación de norma como UNE en ISO 9001 o UNE 93200, cualquier codificación de norma viene reflejado, viene refrendada por un trabajo que se ha hecho en esta organización, en UNE. Para poner en marcha una nueva norma, si es que, como digo ya, hay decenas y decenas de normas, decenas de miles de normas, que quizá no exista, la iniciativa suele venir de asociaciones o de administraciones públicas o de expertos que reclaman la creación de un estándar que, recordemos, y esto es importante definirlo, son estándares que no son de ámbito de ley, no son ni reglas, decretos, ni directivas, ni nada por el estilo, son normas que están hechas para su aplicación con carácter voluntario. Pero para hacer estas normas, que son de carácter voluntario, pero que realmente definen cómo se tiene que hacer bien algo, se tienen que poner en marcha grupos de trabajo en los que trabajan expertos de todo, pues de la administración pública, de fabricantes o de prestadores de servicios, o de ciudadanos, que por consenso al final elaboran una norma sobre cómo se tiene que hacer bien algo. Hay normas, como digo, desde cunas, de cómo hacer bien una cuna, hasta cómo hacer bien un ataúd, hay de todo. Si alguno de vosotros tiene la necesidad o el interés de poner en marcha una norma porque habéis identificado que un sector concreto no trabaja o no tiene la norma que necesita para identificar claramente cómo se debe hacer bien algo, hay que ponerse en contacto con UNE. En paralelo, nosotros en AENOR lo que hacemos es certificar, evaluar que esas normas que se han creado están correctamente implantadas y que efectivamente las empresas las implantan y las cumplen, en cuyo caso son auditadas por entidades como AENOR y se les emite un certificado o un sello. Hay ocasiones en las que quizá hacer una norma, que es el trámite formal, pues no ha dado tiempo. Por ejemplo, durante la época del COVID, obviamente, como a todos esto sí que fue un tsunami también, como a todos nos atrapó, no sé si habéis oído, pero ha habido una pandemia global, no sé si quizá os suene, pues esta pandemia que vivimos todos nos pilló a todos descolocados, con lo cual no hubo tiempo de hacer una norma con ese consenso que digo yo, ¿no? Pero pues entonces para eso, entidades como AENOR, como certificadores, pusimos en marcha certificaciones que demostraran ante terceros que necesitaban tener confianza de que se estaban haciendo las cosas bien en cuanto a tener en marcha protocolos frente a COVID. Entonces seguramente muchos de vosotros, confío, pudisteis ver nuestro sello que daba garantías de que las empresas o las organizaciones estaban aplicando correctamente protocolos frente a COVID, pues lo pudisteis ver en centros comerciales, en empresas de transporte de pasajeros, en muy diferentes ámbitos. Por lo tanto, la vía 1 es llamar a UNE, que es la entidad que debe realizar este tipo de labor de normas, cuando no da tiempo, cuando UNE sigue trabajando, pero es preciso responder a una necesidad social expresamente identificada, pues AENOR puede poner en marcha procesos de certificación, como en este caso de los mayores, donde no existe ahora mismo una norma ISO ni una norma UNE, y por lo tanto, detectando la necesidad y queriendo ser rápidos para resolver esa preocupación social, bueno, pues desarrollamos nuestro propio modelo por el momento. Si tenéis necesidad, Natalia o cualquiera de vosotros, en poner en marcha algún proceso de certificación que refleje, que reconozca, que muestre ante los demás que se está haciendo bien algo, pues os ponéis en contacto con nosotros y nosotros lo gestionamos encantados. Muchas gracias, Sergio. Más que la necesidad, la verdad es que pues cuando lo estaba comentando yo me imaginaba pues
un conjunto de mentes pensantes por encima de los mortales, ¿no? Y me ha resultado muy interesante que nos cuentes esto que nos has contado ahora, porque me parece que se ha constatado muy bien, ¿no? Y has dejado muy patente a nosotros en la mesa y a los que nos estén viendo ahora o nos vean luego, que hay una conexión con la sociedad que es muy directa y muy de la mano, ¿no? Que trabajes con asociaciones, que las normas las desarrollan gente de la calle, gente de aquí, gente de allí, que es muy práctico. Y por ¿no? consenso, Natalia, y por consenso, que es muy importante. No es una norma sesgada porque alguien quiere un sector, no. Si no hay consenso no se aprueban las normas. Sí, sí, pues la verdad que te agradezco que nos lo hayas explicado porque me reconcilia un poco más con el tema de la normativa. Cuando veo algún numerillo así en algún local, lo voy a mirar con más cariño. Me alegro mucho. Muchas y si tienes gracias. alguna duda sobre ese numerillo, aquí estamos para atender. Muy bien, gracias. Muy bueno. Javier, no sé si quieres comentar tú algo para despedir. Nada, yo agradecer la cantidad de ideas que se han generado. Me llevo, a modo resumen, una cuestión importantísima y es el compromiso con las personas mayores. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Además, con todas las ideas, vamos a intentar seguir generando sesiones de este tipo donde sigamos avanzando, ¿no? Incluso traigamos algún caso de éxito. Así que por mi parte nada más, doy fe de lo que dice Sergio como punto final de los comités de normas, porque concretamente a nosotros desde la universidad nos invitan, Natalia, y yo concretamente participo en el de Internet de las Cosas Industria 4.0, que en fin, son comités efectivamente abiertos y periódicamente te envían los avances, la documentación, votaciones, etcétera, ¿no? Así que efectivamente. Y nada más, agradeceros una vez más, creo que esta combinación, ¿no? de diferentes puntos de vista y diferentes ponentes engrandece, ¿no? Yo creo los aportes, esta visión, ¿no? Pues eso, ¿no? Nosotros desde la cátedra de NOR, muy focalizado en temas de norma y tal, pues los aportes tanto de Carlos como de Silvia nos abren un poco más la mente, nos hacen mirar ¿no? a otras posibilidades y de eso se trata, ¿no? Y espero que el resto de las personas que nos han podido seguir y los que verán en diferido, pues también sobre todo genere ¿no? esta preocupación y que para toda preocupación al final, si se ponen los medios, pues se pueden buscar soluciones y como bien decimos todos, aunque yo me sigo sintiendo muy joven, pues desgraciadamente los años y el tiempo pasan para todos y en algún momento todos llegaremos y ojalá, ¿no? a esa edad donde por muy tecnólogo que seamos, tendremos que seguir formándonos. Así que nada, por mi parte agradeceros enormemente todas las ideas que habéis generado y nada, y seguiremos y bueno, si podemos seguir contando con vuestra aportación a futuro, pues encantado una vez más, ¿no? Será un placer. Muchas gracias a todos. Por mi parte despedimos ya la sesión. De nuevo, pues me reitero en los agradecimientos, en las aportaciones tan interesantes que habéis dejado y bueno, pues emplazarnos para un segundo ciclo de conferencias siguiendo esta temática de mayores y digitalización, donde queremos pues eso, ¿no? Comprobar algunos casos de éxito. Así que a través de las redes sociales pues os estaremos informando de la nueva sesión. Muchísimas gracias a todos y un saludo cordial. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.